Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenida familia, bienvenidos a este vuestro programa. Teníamos muchísimas ganas de que pasara esta semanita para volver a estar juntos y bueno, pues ya está aquí el miércoles. Ya sabéis, los miércoles a las 7 de la tarde tenemos una cita en misteriofm.com. Aquí siempre seréis bienvenidos. Y además es que nos encanta tener vuestra compañía. Aún así, ya sabéis que podéis escucharnos también cuando queráis a través de la plataforma de podcasting que vosotros más uséis. Apple Podcast, Spotify, iVoox, la que sea. Ponéis en el buscador Canal del Misterio y ahí enseguida nos podéis encontrar. Pero como siempre os digo, si queréis escucharnos antes que nadie y con la mejor calidad de sonido, tenéis que hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. Nos ayudaréis y además nos ayudaréis para que, bueno, YouTube nos dé más visibilidad y así cada vez nos conozca más gente. Que de eso es de lo que se trata esto, ¿no? De que cada vez la familia crezca y seamos más reunidos alrededor de este micrófono y de esta hoguera imaginaria en la que nos reunimos todos cada miércoles. ¿Para qué? Pues para disfrutar de los temas que más nos gustan, de estos temas de los que muy pocos se atreven a hablar, pero que nosotros estamos aquí para poder hablar de ellos y disfrutarlos, porque nos encantan. Como siempre, tenemos por delante un programa lleno de contenido, así que bueno, no dilato más la espera y comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado Están aquí, un libro escrito por, bueno, el maravilloso y para nosotros querido Juan José Benítez y editado por Planeta, como siempre. Y, por supuesto, hoy está aquí para, bueno, pues entregarnos su nuevo hijo literario y como siempre, que aprendamos con todo lo que él escribe y desde luego que estemos informados, que eso es vital, ¿eh? La información es poder. Buenas noches, Juanjo. Hola, Nuria, buenas noches, muchas gracias.
Qué maravilla poder tenerte de nuevo aquí, que estemos disfrutando de una nueva obra tuya. Y cuéntanos, ¿cómo surge todo este nuevo libro? Pues mira, después de Materia Reservada, que se publicó en el 93, yo seguí investigando, sigo investigando, por supuesto, y uno de los frentes era el tema militar y el fenómeno OVNI. Bueno, después de casi 30 años, pues he considerado que era el momento de sacar ya toda esa información, porque, bueno, yo no voy a durar siempre, y entonces pues me pareció que era oportuno dar a conocer todo lo que ocultan, ¿no?, estos señores. Un libro de casi 1000 páginas, madre mía, donde rescatas casos, evidencias y testimonios, bueno, pues como siempre de primera mano, que han ido contándote y que tú has ido recopilando, claro. Sí, hay más de 200 informes, 200 casos donde yo he conversado con los militares bajo cuerda, off the record, y donde he conseguido pues documentos importantes relacionados con los militares, donde se demuestra cómo nos están engañando desde la Segunda Guerra Mundial, hace ya pues casi 80 años. Madre mía. Vamos a empezar por lo fuerte, Juanjo, porque el título del libro es Están aquí. Pero las preguntas, claro, a este título son ¿por qué están aquí y para qué están aquí? Pues están aquí desde siempre. Yo creo que desde que antes incluso que el ser humano fuera inteligente, y no sabemos exactamente por qué ni para qué. Se supone, por lo que se les ve hacer, que son exploradores o científicos o no sé, o ángeles, porque de todo puede haber ahí. Sí. Pero la certeza de qué están haciendo aquí no la conocemos. Son civilizaciones que vienen, se supone, en son de paz, porque si no ya estaríamos en el otro barrio, ¿no? Como aquel que dice. Pues sí, me imagino que si fueran belicosos el planeta estaría ya conquistado hace mucho tiempo. Yo creo que ellos tienen una normativa entre ellos, sí, y son cientos las civilizaciones que nos visitan, que les prohíbe intervenir en los asuntos de este mundo. ¿Por qué? Pues porque nuestro ritmo evolutivo está muy por debajo del suyo. Ellos están muy, muy avanzados, nos pueden llevar miles y miles de años, y seguramente lo tienen prohibido, es decir, para no cometer los errores que cometimos los humanos en la conquista de América, o los ingleses en la conquista de la India, o los belgas en el Congo, etcétera, ¿no? Entonces, yo sospecho que lo tienen prohibido, por eso no se produce el contacto oficial y público. Solamente son contactos esporádicos. Claro. ¿Y cómo alguien dentro de lo que es, bueno, pues el mundo militar, que más o menos nos hacemos una idea de cómo es, un comandante, un coronel, en qué punto llegan a estar para que algo que es materia reservada sienten la necesidad de compartirlo contigo para que tú le des luz? Bueno, pues normalmente eso se produce porque la de última desclasificación de los archivos OVNI en el año 92 de la Fuerza Aérea Española se manipuló la información por parte de los militares. Nos engañaron como a chinos, se ocultó mucha información que nunca salió a la luz. Entonces, algunos militares no estaban de acuerdo con ese comportamiento y bajo cuerda pues me han localizado, hemos hablado y me han facilitado informes que nunca fueron desclasificados. Aún a pesar de que, bueno, el riesgo que corren, ¿no? Porque probablemente si supieran quién es la fuente, pues su vida cambiaría un poquito, ¿no? ¿A qué te refieres? A los comandantes, a la gente que está dentro de lo que es el ejército, los militares que confían en ti y te dan esta información que es todavía, no está desclasificada, es clasificada, secreta, tienen que confiar mucho en ti para darte toda esta información, ¿no? Y saber que tú no vas a desvelar cuál es la fuente. Claro, sí, no, eso es sagrado, ellos lo saben
y yo lo he cumplido siempre a rajatabla, ¿no? Vamos, yo no puedo revelar nunca las fuentes, como no lo puede hacer ningún periodista, y por supuesto si tengo que ir a la cárcel, pues voy a la cárcel. Seguimos hablando de los militares porque quiero que nos hables un poco sobre algo que tratas en este libro, que es yo no había escuchado nunca esta palabra, Congefamer. ¿Qué es exactamente? Es un comité muy antiguo, no es nuevo, donde participan los altos cargos de la milicia de América, tanto de América Central como América del Sur. Se reúnen generalmente pues 1 o 2 veces al año y dan parte a los Estados Unidos, que es quien organiza y patrocina todo esto, de los casos más relevantes que ha habido en esos países con el tema OVNI. A cambio, pues estos coroneles o generales reciben unos favores personales. Todo eso me ha sido revelado por uno de los participantes en ese comité, que durante años ha sido pues un confidente también, como el resto a los americanos, de lo que pasaba en sus respectivos países. Esto sería algo parecido me refiero a un nivel diferente, claro, porque no es político, es militar, pero ¿sería algo parecido a lo del Club Bilderberg? Sí, más o menos. Es decir, estos militares se reúnen, como te digo, 1 o 2 veces al año en determinadas ciudades de América. Son militares, la cúpula militar, altos responsables de los ejércitos, generalmente de la Fuerza Aérea, y pues informan, pasan los expedientes, los vídeos o las fotografías si los hay, y a cambio pues estos generales o coroneles, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo, pues la familia de un coronel que participa en este comité necesita que sus hijos estudien en Estados Unidos y por supuesto los reciben los norteamericanos de manera gratis. Ya, entiendo. Vamos a pasar a los casos que hay en el libro, Juanjo. Si te hablo del caso de los casos, ¿podría ser Roswell? Podría ser, efectivamente. Roswell es un caso muy perfecto, muy redondo, desde el punto de vista de la investigación. Una nave estrellada, 4 criaturas que viajaban en esa nave, probablemente cyborgs, es decir, mitad humanos, mitad máquinas. Son capturados por el ejército y a partir de ahí empiezan a extraer tecnología de la nave estrellada. Y esto sigue todavía hoy. Sí. Todavía hay partes de esa nave que no se sabe para qué sirven, ¿no? No saben cómo utilizarlas. Sí. Y de hecho, en el libro hay un capítulo dedicado a una ingeniera de la NASA que participó en su momento en una base secreta norteamericana a la hora de ver cómo funcionaban una serie de piezas sacadas de esa nave de Roswell. Y ella me contaba que una de las piezas sí funcionó, el resto no supo nunca para qué servían. ¿Cuánto se ha querido intoxicar estos casos, incluido este de Roswell? Porque yo recuerdo ahora mismo un vídeo que nos pusieron y nos vendieron como que era supuestamente, pues eso, real, de unos seres que les estaban haciendo las autopsias y es increíble la cantidad de intoxicación que hay, ¿no? Claro, eso suele ocurrir cuando la presión social de la gente es muy fuerte a la hora de reclamar, por ejemplo, que abran los archivos. Cuando la opinión pública norteamericana estaba presionando mucho al ejército para que le dijera qué había pasado realmente en Roswell y que mostraran la nave estrellada, surgió esta película que resultó un fraude absoluto. Es decir, ¿y para qué? Pues para desinflar la presión de la opinión pública. Es un sistema de intoxicación. Hablando de Roswell, ¿hay otros Roswell, Juanjo? Pues mira, yo tengo información de 10 casos más. Wow. En total 11.
un caso en Alemania en el año 61, otro caso en el desierto del Kalahari en Namibia, muy cerca de Sudáfrica, en fin, una serie de casos, por supuesto, en la Unión Soviética, en China, pero bueno, son súper secretos. Y dentro de todo esto, toda esta maraña que congrega lo que son los casos OVNI, con tripulantes o sin tripulantes, ¿cuántas mentiras nos han colado? ¿Cuánto nos han ocultado? Porque realmente estos expedientes desclasificados que nos venden, que son esos desclasificados y que no los han tocado para nada, pues realmente no es así, ¿no? Están manipulados y cortada la información. Sí, así es. Yo no conozco ninguna desclasificación de ningún país que no sea una tomadura de pelo. Todas las desclasificaciones, absolutamente todas las que yo conozco, son manipulaciones, interpretaciones falsas, dejan en ridículo a los testigos y, en definitiva, engañan a la opinión pública. Y lo más importante es que los expedientes más importantes, esos nunca salen a la luz. Claro. Hablando de los casos y del planeta Tierra, ¿habría un lugar, una zona caliente donde se den más casos? Bueno, pues en proporción, quizás Estados Unidos es el lugar donde más casos se han registrado. ¿De algún tipo en concreto? De todas clases, es decir, desde avistamientos de naves que están sobre ciudades o sobre silos atómicos o sobre bases militares, hasta encuentros con tripulantes, con granjeros o con automovilistas, camioneros, científicos, en fin, de todo. Hay absolutamente todas las profesiones que te puedas imaginar. Y una cosa que te quería comentar, porque te lo he escuchado en otra entrevista y quiero que me lo comentes. Tú hablas de que antes de que, a veces, antes de que haya algún tipo de catástrofe, aparecen estas naves, estos tripulantes también incluso, y tú crees que son una especie de recogedores de almas. Cuéntanos esto. Sí, es una hipótesis de trabajo que cada vez cobra más fuerza conmigo, y es que cuando se va a producir un terremoto, una inundación o lo que fuera, antes de que se produzca la catástrofe, aparecen estas naves encima del lugar, de la zona. Entonces, claro, la primera sospecha es que, bueno, lo saben, no sé cómo, pues porque su tecnología es increíble, pero empezamos a pensar, y es que resulta que parte del fenómeno OVNI está muy vinculado a la muerte. Por ejemplo, hay testigos que nos cuentan cómo están viendo a unos seres y a una nave no humanos, y al lado está el abuelo que está muerto. Y entonces el testigo le pregunta al abuelo: pero bueno, tú estás muerto, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quiénes son estos señores que tienen 3 metros de altura? Claro. Y el abuelo le contestan al señor, al testigo: son los tatas, es decir, una especie de cuidadores de los ya fallecidos. Esto se ha repetido en diferentes ocasiones, con lo cual, bueno, pues uno piensa inmediatamente, repito, que el fenómeno OVNI tiene muy buena parte en lo que conocemos como la muerte. Sí. Qué interesante, qué interesante. Con la cantidad de entrevistas que has hecho, Juanjo, has interrogado de hecho a más de 26.000 personas. ¿Todavía hay algo que te haya sorprendido? ¿Hay algún caso, alguna prueba que te haya sorprendido? Sí, constantemente. Cuando un caso es auténtico, cuando es verdadero, te sorprende siempre. Entonces, bueno, en estos momentos estamos investigando un tema de un médico en Bolivia que tuvo la oportunidad de curar a un ser probablemente no humano con una herida en un brazo, y se quedó con las gasas impregnadas en sangre.
Yo fui allí, estuvimos hablando con el médico, me entregó las gasas y ahora en estos momentos pues está en 5 laboratorios en diferentes lugares del mundo tratando de analizar esa sangre. Ya tenemos los primeros resultados y apuntan a que no era un ser humano, no es de raza humana conocida. Uh-huh. Y bueno, pues imagínate, tenemos la primera prueba no oficial, física, de la existencia de seres no humanos. Claro. Wow. Además, creo que hay diferentes universidades que están haciendo estos estudios, ¿no? Sí. Uh-huh. En Boston, en Brasil, en Santiago de Compostela, que ya lo han terminado los análisis, sí. En Bolivia y en Madrid. ¡Qué maravilla! Bueno, pues estaremos expectantes a ver cuáles son esos resultados, Juanjo. Qué bien, qué bien. Ya prácticamente para acabar, Juanjo, el título del libro es Están aquí. Están aquí quiere decir incluso que están aquí entre nosotros, ¿no? Infiltrados. Sí, por supuesto. Sí, lo que llamamos los infiltrados, es decir, seres que no son humanos, pero que tienen una tecnología tan avanzada que son capaces de adoptar un cuerpo humano, físico, y mezclarse en la sociedad humana, que es, claro, seguramente la forma ideal de investigar una civilización. Uh-huh. Evidentemente, si hablamos de infiltrados, y es algo que te pregunto cada vez que te entrevisto, pero esta vez no va a ser diferente, ¿para cuándo Ricky B? 2? ¿Perdón? ¿Para cuándo Ricky B? Segunda parte. Pues mira, tengo todo el material ahí enfrente de mi mesa. Ajá. Y no sé cuándo lo voy a empezar a escribir. Ay. Pero aquí está. Bueno. Me quedo contenta, por lo menos ya lo tienes ahí delante. ya es mucho. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Sí, pero antes quería preguntarte una cosa, aunque no está relacionada con el libro, Juanjo. Quería comentarte, quería tu opinión, más que nada. Tú, por si te ha llegado algún tipo de información, ¿qué crees que es el 3I Atlas, este objeto interestelar? Pues por lo que yo sé, por lo que he podido leer, es un cometa. Ajá. No hay que preocuparse demasiado. Vale. No es nada, no te ha llegado ningún otro tipo de información, nada. No, lo único que tengo es lo que todo el mundo conoce. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos más tranquilos también. Bueno, Juanjo, una maravilla, como siempre, el hablar contigo, el descubrir tu obra y vosotros, ya sabéis, querida familia, Están aquí, de Editorial Planeta y escrito por Juan José Benítez. Un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Un placer, Juanjo, como siempre, y a seguir sembrando esperanza como siempre has hecho. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación, relajación facial. Como las palabras, las apariencias pueden leerse también, y de entre las apariencias, el rostro humano constituye uno de los textos más largos. Con esta reflexión te invito a que entres en tu templo interior y hagas una pausa. Tumbada o sentada en un espacio lo más tranquilo posible, ponte cómoda, cierra los ojos, relájate y empieza por respirar conscientemente, tomando aire por la nariz
y vaciando tus pulmones, sacas el aire por la boca durante los próximos segundos. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Sigue concentrada en la respiración, pero ahora inhala y exhala por la nariz, sintiendo cómo el aire entra y sale a través de tus fosas nasales, relajando la nariz. Afloja tu nariz y siente cómo con cada respiración se vuelve más ligera, suave, sin tensión. Inhala y exhala relajando la nariz. Ahora pon tu atención en el entrecejo. No lo aprietes, aflójalo. Siente su peso. Deja que las cejas se relajen también. Inhala y exhala por la nariz, sintiendo tu nariz, el entrecejo y las cejas muy pesadas, muy relajadas. Con los ojos cerrados, siente el peso de los párpados. Relaja los ojos y deja que se hundan. Afloja toda la musculatura de los ojos. Inhala profundamente y exhala dejando que el aire que sale por tu nariz relaje y quite tensión en tu zona ocular. Ahora, y durante unas respiraciones, exhala por la boca aflojando los labios, sintiendo su peso y relajando también la lengua. Prueba de soltar la tensión de la boca, los labios y la lengua. Busca paz en tu paladar. Afloja toda la boca y relaja la mandíbula cada vez que sacas aire. Regresa a la respiración nasal. Céntrate en tus orejas, en la piel de la cabeza y el cabello. Afloja las orejas. Relaja la piel del cuero cabelludo y las raíces del cabello. Inhala como si llenaras la cabeza de aire. Exhala por la nariz, aflojando y liberando tensión de las orejas, la piel de la cabeza y los cabellos. Como las palabras, las apariencias pueden leerse también, y de entre las apariencias
el rostro humano constituye uno de los textos más largos. Ahora, solamente concéntrate en sentir toda la cabeza relajada, en seguir aflojando tensión de tu nariz, ojos, mejillas, boca, orejas, cabello, mandíbula. Sigue sintiendo el peso de los músculos faciales. Imagina como que se deshacen, como que se relajan, se ablandan, como las arrugas se estiran y tu piel se alisa. Gracias por llegar al final de esta meditación. Espero que te sientas más relajada y rejuvenecida. Abre los ojos lentamente y sin estrés, vuelve a tu rutina después de esta valiosísima pausa que te has regalado. Y que tú y los demás puedan leer en tu rostro mucha paz, luz y bienestar. Namaste. Buenas noches, Cristina Molina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, queridos oyentes. Nosotros estamos aquí ya preparaditos para ver de todo lo que nos vas a informar hoy. Bueno, pues entonces, si no me dices lo contrario, empezamos si quieres. Comenzamos. Venga, pues vamos a hablar sobre un partido político en Japón que quiere que un pingüino chatbot sea su líder, Nuria. Para quien no lo sepa, chatbot es un programa informático pues, que simula la conversación humana. Bueno, pues aclarado esto, el partido emergente japonés Camino al Renacimiento, ya tiene un nombre un poco de serie manga, la verdad, reveló planes para instalar un pingüino chatbot como su líder de IA. Bueno, pues los resultados electorales no fueron muy buenos para este partido, su fundador tuvo que renunciar al mando y ellos han pensado pues, en este pingüino como una solución. Lo que pasa es que no puede presentarse a las elecciones porque la ley electoral japonesa exige que los candidatos sean ciudadanos japoneses. Ya. Pero lo que sí que quieren es que este pingüino se haga cargo de todos los procesos de toma de decisiones que tengan que ver con las operaciones del partido. No sé si será buena idea, pero bueno, ellos lo van a probar. He de decir, para quien tenga curiosidad, que el pingüino todavía no se ha diseñado, ¿vale? No se ha revelado. Sí. Pero bueno, si es un pingüino, pues ya sabemos cómo puede ser un poco. Ya si le ponen Pues sí. bufanda o gafa, ya eso ya lo iremos viendo. Pero pingüino es. Así que bueno, nada, Nuria, sabemos que nos encaminamos hacia un mundo en el que interactuamos constantemente en todos los ámbitos de nuestra vida con la IA, pero ¿cómo deberíamos proceder con los sistemas sociales, con los sistemas políticos, con la IA?
bueno, pues ya lo iremos viendo y también iremos viendo qué tal le va a este partido japonés camino al renacimiento con su líder pingüino. Ya lo iremos viendo. Madre mía. Absolutamente surrealista, desde luego. También, lo que no inventen los chinos o los japoneses, Nuria. No, de verdad. Es increíble. Luego, además, están muy avanzados. Luego, al final, son inventos que luego llegan a Europa. Que ahora nos estamos riendo, pero a lo mejor dentro de unos pioneros, años, sí. Exacto. Tenemos aquí líderes en chatbot. Madre mía. En España. Madre mía. No sé. Miedo me da. A mí también. Bueno, pues pasamos de una noticia de IA a un hallazgo en Argentina de un huevo de dinosaurio que está casi intacto, Nuria. Un grupo de paleontólogos argentinos han protagonizado pues, un momento histórico que, según ellos, ha unido la ciencia y la emoción también. En el norte de la provincia de Río Negro, en plena Patagonia, este equipo pues, sacó de la arena un objeto ovalado que a simple vista pues, creían que era un simple fósil. Hasta que, segundos después, comprendieron que sostenían algo extraordinario y era un huevo de dinosaurio casi intacto, conservado durante más de 70 millones de años. Madre mía. Si las tomografías y los escaneos 3D confirman que encima o que además tiene presencia de material embrionario, pues estaríamos, Nuria, ante uno de los hallazgos más excepcionales de la paleontología sudamericana. Ellos creen que se puede tratar de un embrión carnívoro en desarrollo que además podría revelar detalles sobre la postura, sobre su crecimiento, su sistema respiratorio o en qué grado de desarrollo se encontraba. Está claro, Nuria, que la ciencia también puede emocionarse y eso no lo hace, además, menos rigurosa. Bueno, es que me imagino la cara de toda esta gente que está ahí excavando, ¿no? Y haciendo exámenes y de repente encontrarse con algo así. Madre mía. O sea... Además, se estaba retransmitiendo en directo. ¿Qué me dices? Sí, se estaba retransmitiendo en directo cuando encontraron este huevo. Así que fue muy emocionante para ellos. Claro, efectivamente. Claro. Madre mía. Sí. Qué maravilla poder descubrir todavía cosas así aquí en la Tierra. Sí, es mágico. Mágico total. Es mágico. Continuemos, Nuria. Y pues Cristina. Como mágico podemos hablar del primer cyborg de la historia, Nuria. Se llama Neil Harbisson y es la primera persona que lleva una antena implantada en la cabeza, por lo que se considera el primer cyborg. Este chico, porque es un chico muy jovencito, está diagnosticado de acromatopsia, es decir, solamente ve en blanco y en negro. Y por este motivo, él tomó la decisión de implantarse un nuevo órgano sensorial en la cabeza. Esta antena, Nuria, le permite escuchar las frecuencias de cada color, porque no sé si sabéis que los colores emiten sonidos. Uh-huh. Ya que, pues, efectivamente tienen sonidos diferentes y además ahora con esta antena es capaz de percibir muchos más colores que cualquiera de nosotros. Y además esa gama se ha ampliado a infrarrojos y a ultravioletas también. Wow. Él ha comentado sobre los infrarrojos que tiene la capacidad de verlos y esto le permite saber si hay detectores de movimiento. Claro. Por ejemplo, si entra a una tienda, sabe perfectamente si las alarmas están conectadas o no. Y con respecto a los ultravioletas, pues al verlos, él perfectamente puede saber si es un buen día para tomar el sol, por ejemplo, o no. Además, un dato curiosísimo, Nuria, es que ha incluido Internet en su antena. Bueno. Y me preguntaré, ¿para qué quiere Internet? Pues para algo súper curioso, y es que le permite conectar con colores que no los tiene delante de él. Uh-huh. ¿Qué te parece, Nuria? No sé para qué lo querrá, pero no sé, ¿tú pues te pondrías una antena de estas? No sé, tendría que estar en las circunstancias que está este hombre, ¿no? O que estaba. Sí. Pero es que de verdad nos traes unas noticias que es que me dejan a cuadros. Es que es totalmente ciencia ficción. Es que, mira, me dejas sin palabras. ¿Qué quieres que te diga, Cristina? Madre mía. Ay, Nuria. Pues mira, vamos a terminar la sección de hoy con una noticia muy bonita, Nuria, muy importante también para la investigación. ¿Sí? Y es que han hallado una cura para los llamados niños burbuja. Estos niños burbuja son diagnosticados con una inmunodeficiencia combinada grave. Se trata además de una enfermedad rara
que afecta a 1 de cada 200.000 nacimientos y que, pues, cualquier infección tonta, que para nosotros puede resultar muy tonta, como cortarnos, como un catarro, para ellos puede ser mortal. Así que estamos de celebración porque una innovadora técnica de terapia genética ha permitido que estos niños recuperen por completo su sistema inmunitario. El tratamiento, pues, consiste en extraer células madre de la sangre, pues, del propio paciente, y en el laboratorio insertan una copia sana del gen llamado ADA mediante un virus modificado. Estas células, podríamos decir que reparadas, se reintroducen en el organismo y empiezan a reiniciar la producción de defensas y reconstruyen todo su sistema inmunológico desde cero. Lo más importante es que esta terapia ha sido capaz de restaurar de forma además duradera la función inmunitaria en el 95% de los niños tratados. Wow. Hasta ahora, para estos niños las únicas opciones eran el trasplante de médula, siempre, claro, pues con un donante compatible, o inyecciones semanales de una enzima sintética. Así que, Nuria, gracias a este avance, a este descubrimiento, pequeños que antes vivían en un aislamiento pueden, por suerte, llevar una vida plena. Así que qué mejor que cerrar la sección de esta semana con esta gran noticia, Nuria. Bien. Eso sí, ahora tendría que estar accesible para todo el mundo. Efectivamente. No solamente para pues clínicas privadas y hospitales privados. Este tipo de terapia genética, de hecho yo sigo una mujer, una anestesista aquí en Valencia, se llama Medicilio en TikTok, y ella hace este tipo de terapia, de terapias genéticas, de terapias con células madre y todo esto. Y ella misma, como médico, pues reclama esto, que todo esto esté en la seguridad social también, que no esté solamente en la privada, porque no hay derecho a que solamente que la gente que se lo pueda permitir económicamente hablando, pueda tener acceso a este tipo de terapias. Debería de estar también en la seguridad social. Y desde aquí, pues ponemos nuestro pequeño granito de arena y protestamos alto para que a ver si le llega a alguien y puedan hacer algo respecto a esto, porque desde luego este tipo de terapia está teniendo muchísimo éxito, sobre todo en gente que tiene dolores crónicos, y se ahorrarían muchísimas operaciones que después además muchas de ellas no quedan bien y pues es una terapia muy poco invasiva. Así que desde aquí, por favor, si alguien nos escucha, que este tipo de terapia de células madres, de terapias genéticas, que estén, por favor, en la seguridad social, a quien corresponda. Muy bien, Nuria, yo suscribo todo lo que has dicho, así que, pues lo que tú dices, si desde aquí podemos poner nuestro granito de arena y desde esta sección de ciencia y tecnología también, pues felices, la pues verdad. Ahí va el mensaje. Pues sí. Y nada, Nuria, pues para terminar, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Y tú nos ayudas a estar totalmente informados cada semana, querida Cristina. Así que, pues tus vías de contacto antes de irte. Bueno, pues si alguien quiere contactar conmigo, me puede encontrar en X como Pluma en la Sombra. Así que nada, Nuria, pénsatelo de la antena, ¿vale? No, eso ya lo tengo pensado. Yo no. Otra cosa es que me viera como este pobre hombre, pero ahora mismo ya te digo que no. Buenas noches y hasta la próxima, Cristina. Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com.
Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotec Latino. Muy buenas noches, Nuria. Un abrazo enorme para ti y para todos los que nos escuchan esta noche. Me hace muchísima ilusión estar de nuevo, como siempre, para hablar sobre astronomía y ese maravilloso universo que tanto nos inspira. Y esta noche traemos algo muy especial. Esta noche hablaremos sobre todo lo relacionado con el cometa 3I Atlas. El cometa que se especula sea un artefacto destinado a espiar a la humanidad. La realidad es que el cometa ha llegado a activar todas las alarmas, Nuria, hasta el punto de desencadenar el protocolo de defensa planetaria. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué posibilidades tenemos de que esto sea cierto? Bien, pues vamos a explicar todo lo que sabemos hasta el momento sobre este visitante interestelar. Y es que se han generado las teorías más diversas sobre este cometa. Yo tengo mi opinión y te la comentaré al final, pero primero vamos a poner a todos en contexto. Imagínate esto, Nuria, estás en una noche mirando las estrellas, todo tranquilo, y de repente un punto de luz cruza el cielo. No es un satélite, no es un asteroide típico ni un cometa de los de siempre. Es algo que proviene de fuera del sistema solar, así como lo oyes, de otra estrella. Y no es la primera vez que pasa. Ya tuvimos 2 visitantes antes, Oumuamua, aquel que parecía una barra de pan cósmica, ¿lo recuerdas? Y nos volvió a todos locos con teorías rarísimas. Y luego Borisov, un cometa más normalito, pero también un extraño forastero del que hablamos aquí muchas veces. Pues bien, ahora tenemos el tercero en discordia y es el cometa 3I Atlas. Y este viene con historia. 3I Atlas es clasificado como un objeto espacial inicialmente y fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema Atlas, que es un conjunto de telescopios que vigilan el cielo en busca de objetos peligrosos. Pero en este caso, nada de miedo. Este pasa súper lejísimos. Según los primeros cálculos, su punto más cercano a la Tierra estaría a 1,8 unidades astronómicas. Estos son más o menos unos 270 millones de kilómetros, o sea, más de 700 veces la distancia a la Luna. Así que podemos respirar tranquilos, el cosmos nos visita, pero no nos toca. Bien, ¿cómo sabemos que viene de fuera del sistema solar? Pues por su órbita hiperbólica. Imagina que lanzas algo tan fuerte que escapa para siempre de la gravedad del Sol. Pues eso es precisamente una órbita hiperbólica. En el caso de 3I Atlas es extrema. Su excentricidad ronda más o menos el 6, mientras que los cometas normales tienen una excentricidad de 1 o menos. Además, su velocidad al pasar cerca del Sol, pues lo que es la llamada velocidad al infinito, es de unos 57 kilómetros por segundo. Es decir, va tan rápido que ni Júpiter podría haberlo empujado así. En conclusión, viene de otra estrella. ¿Y de dónde exactamente? Pues no sabemos a ciencia cierta, no podríamos decir con exactitud el punto de dónde proviene, pero con la trayectoria actual podemos calcular de qué dirección llega, aunque no podamos rastrear su sistema de origen. Porque pues el tiempo interestelar, las fuerzas gravitatorias lo desvían demasiado. Eso sí, viene del espacio interestelar profundo. Sabemos que puede ser de la región de la constelación de Sagitario, cerca del plano galáctico. Y ahora, durante unas semanas, pasa por nuestra casa, pues cerca del Sol, derritiendo su hielo y revelándonos su química. Y con esta descripción tan normalita, Nuria, porque este comentario pues ha generado tanta expectativa, porque este cometa pues nos ha causado tanto revuelo. La verdad, jamás había visto tal reacción de la gente y de los medios ante un evento que pues podría catalogarse como no extraordinario, sino como especial. Pero ¿por qué ha generado todo este revuelo? Te lo cuento ahora. Mira, a pesar de que muchos puedan decir que hay cierto amarillismo en la noticia, la verdad es que estamos viendo ciencia en vivo. Estamos creando hipótesis y desmontándolas a la vista de todos. Y eso es algo que como investigadora pues me complace. Una de las primeras observaciones que se hace a un objeto como Atlas es su química. Y en este caso, cuando apuntaron los grandes telescopios como el James Webb, el VLT y otros observatorios, se dieron cuenta de algo muy curioso. Este cometa tiene una coma, que es una nube que lo rodea.
dominada por dióxido de carbono y no por agua, como en la mayoría de los cometas. En números, por cada molécula de agua hay 8 moléculas de dióxido de carbono. Esto es una barbaridad. Los cometas del sistema solar suelen ser más acuáticos, podríamos decir. En cambio, pues parece más bien un bloque de hielo interestelar y seco, o sea, hielo seco. Entonces, los científicos empezaron a especular. ¿Será que se formó pues en una zona más fría que nuestro cinturón de Kuiper? ¿O tal vez tiene una capa exterior tan densa que impide que el agua se sublime fácilmente, dejando escapar el dióxido de carbono? Sea como sea, es diferente y eso ya lo convierte en un tesoro científico. Otro aspecto curioso es que, a diferencia de los 2 objetos interestelares anteriores, Atlas entra en el sistema solar en una dirección paralela al plano de la elíptica, lo que permitirá que sea mejor estudiado y durante mucho más tiempo. El pasado 29 de octubre fue el punto más cercano al Sol y no será hasta el 19 de diciembre cuando alcance la distancia más corta a la Tierra. Luego, su último acercamiento a Júpiter será el 16 de marzo de 2026 y a partir de entonces se alejará para siempre del sistema solar. Bien, pues ahora que ya hemos presentado a nuestro visitante, vamos a hablar de las controversias que le rodean y empezamos con un nombre que ya puede sonar familiar para muchos. Abraham Loeb, o como es más conocido, Avi Loeb, quien es un astrofísico de Harvard que ha destacado en sus investigaciones sobre el universo y es un entusiasta de la búsqueda de la vida extraterrestre. Y es en esta área donde recibe muchas críticas debido a las conclusiones aceleradas a las que llega, según sus detractores. Recordemos la controversia con Oumuamua, quien pues en ese caso Avi Loeb comentó que para él este era un objeto artificial que visitaba la Tierra. No sé si lo recuerdas, aquí hablamos muchas veces sobre ello. También recordemos cuando recogió un objeto del mar, eso no fue hace mucho, para verificar si era un artefacto extraterrestre. A pesar de todo esto, Nuria, Avi Loeb es un científico muy respetado en su campo, con amplia experiencia de investigación en su área. Y la controversia actual gira en torno a Atlas, ya que para Avi Loeb, si bien es un cometa, también puede ser una nave extraterrestre. Y aún más, dice que podría no ser amistosa, pues la clasifica en su propia escala como de nivel 4. Esto es la escala de Loeb, una escala que él mismo ha creado. Dicha escala indica la probabilidad de encontrar objetos alienígenas, según lo explicó. Pues bien, Loeb llega a esta conclusión tras analizar las siguientes anomalías en el cometa Atlas. Primero, su trayectoria. Como ya les expliqué al principio, pues entra el sistema solar en la misma dirección que el plano de la elíptica, a tan solo 5 grados. Según él, esto es un signo de intención de acercamiento para una mejor observación de los alienígenas. Lo siguiente es que durante su trayecto por el sistema solar visita los planetas, entre comillas, más interesantes, se podría decir. Es decir, los que podrían albergar alguna forma de vida al estar a cierta distancia del Sol, como Marte, Júpiter, los planetas rocosos, la Tierra, Venus. Para Loeb, esto es signo de inteligencia al hacer coincidir su trayectoria con estos planetas. En este aspecto, Loeb también destaca que en su punto más cercano al Sol, el cometa lo va a hacer justo cuando lo cubra desde la Tierra, lo que indica un comportamiento para él, pues sospechoso. Según Loeb, sería el momento ideal para realizar una maniobra de cambio de órbita, ya que es cuando menos energía se consume. Esto es algo que muy pronto sabremos, Nuria, pues en este momento pues el cometa todavía está realizando ese movimiento. Lo que Loeb comenta a continuación es acerca del núcleo del cometa, que es súper masivo, mucho más que un cometa normal, y a pesar de eso viaja a una velocidad superior a la de cualquier cometa conocido, el doble de sus 2 antecesores intergalácticos. Y con eso pues podemos hablar también de su composición química. Su coma, como dijimos anteriormente, es solamente un 4% de vapor de agua en masa y, como lo mencionamos también, excede la cantidad de CO2 que estos objetos normalmente contienen. Es una verdadera rareza, Nuria, como te comenté anteriormente. Lo que Loeb menciona a continuación es el tema de los metales. El telescopio VLT detectó líneas de níquel atómico, pero no detectó ninguna de hierro. Eso es rarísimo, pero tampoco es imposible. Algunos cometas de nuestro sistema solar también lo tienen, aunque no tan marcado. Y lo mejor es que el níquel aumenta al calentarse el cometa. Esto sugiere una especie de evaporación de metales desde la superficie, algo pues
que nos vuela la mente. Vamos, este cometa huele a metal y a hielo seco. Es una mezcla muy poco común. Otra característica que Loeb menciona como factor es la polarización negativa del cometa antes del perihelio, o sea, antes de acercarse al Sol. Esto ha sido respaldado por estudios con la participación de investigadores de todo el mundo. Esto es algo que nunca se ha visto antes en otros cometas, Nuria. Esta conclusión ha asombrado tanto a los investigadores que inclusive se han planteado la posibilidad de clasificarlo como un nuevo tipo de cometa, completamente raro, más parecido a un pequeño planeta que a un cometa en sí. Lo siguiente es la cola del cometa. Todos sabemos que un cometa pues se destaca por su cola y que esto se debe a que los rayos solares subliman el hielo del cometa. Pues bien, con Atlas pasa algo anormal. Durante las observaciones realizadas en julio y agosto de este año, la cola iba al revés de lo que es habitual. En lugar de ir contra el Sol, lo hacía hacia el Sol, para después volver a lo que se esperaría de una cola normal. Lo último pues sería el pulso, una supuesta señal que Atlas estaría emitiendo a modo de comunicación, pero esto más que una afirmación es un rumor del que no he podido, ni yo ni otras personas que se dedican a la divulgación, no hemos podido encontrar ninguna fuente al respecto, así que lo tomamos como un rumor, como un bulo. Lo que para mí sí que es interesante de todas las cosas que Avi Loeb ha mencionado, Nuria, es el asunto de la dirección de donde proviene Atlas. Todo apunta a que Atlas proviene casi exactamente de la misma dirección que la histórica señal WOW, algo que Loeb ha aprovechado para reafirmar en sus conclusiones. Para quienes no lo recuerden, la señal WOW fue una señal de radio anómala detectada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio. Este duró 72 segundos, venía de la dirección de la constelación de Sagitario y su intensidad fue tan extraordinaria que el astrónomo Jerry Ehrman escribió "wow" al lado del registro, de ahí pues proviene su nombre. Nunca volvió a repetirse ni a confirmarse su origen. Las hipótesis van desde una transmisión extraterrestre hasta causas más mundanas como interferencias de satélites o cometas, pero en realidad ninguna ha sido probada de forma definitiva. Y es con estas explicaciones que Avi Loeb sitúa a Atlas en su escala para determinar si es un artefacto alienígena. Y según él, las probabilidades de que todas estas características se junten son casi imposibles de imaginar. Sin embargo, Nuria, debemos aceptar que Atlas es un objeto raro, extraño y muy poco común para la ciencia. Pero, ¿cuáles son las especulaciones que se han hecho respecto de esto? Bueno, pues cosas como que Atlas presenta cambios de velocidad voluntaria a modo de maniobra, eso pues no se ha podido confirmar, podríamos decir que es completamente falso, las observaciones indican lo contrario. También unas supuestas imágenes ampliadas del cometa que en realidad son las de un protozoo visto a través de un microscopio, o sea, completamente falsas. Yo me quedé porque yo ya había visto la imagen del protozoo anteriormente y dije, ay, o sea, ¿por qué hacen esto? Bien, pero si todo esto es como lo hemos explicado, ¿por qué la NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra Atlas? Bueno, en realidad no fue la NASA, sino la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que se encarga de seguir la trayectoria de los asteroides y decidió aprovechar la oportunidad para realizar un ejercicio de observación de este cometa, considerando el tiempo prolongado de observabilidad y el alto interés que representa para la comunidad científica por su rareza. Explicaron a través de un comunicado en su web que el ejercicio pretende mejorar los métodos de telemetría de cometas y hacerlos más precisos. Indican que es la 8ª vez que se realiza este ejercicio, o sea, nada que represente una invasión alienígena ni nada que ver. De hecho, pues dicen que tiene una temporada abierta de observación de cometas desde el noviembre de 2025 hasta enero de 2026. Con todo esto, el propio Avi Loeb recalca que dentro de sus posibilidades también él acepta que Atlas pues sea un cometa común y corriente, extraño sí, pero un cometa como los demás. Recordemos, Nuria, que faltan muchos meses de observación para poder llegar a conclusiones más precisas. Bueno, pues en resumen, todo apunta de que se trata de un cometa y yo pienso pues que también lo es.
aunque debo admitir que estoy fascinada por sus características y sobre todo porque soy partidaria de escuchar cualquier hipótesis para ampliar las posibilidades de explicación de un fenómeno del universo. Así que no, de momento todo indica que Atlas no es una amenaza, que es un mensajero. Es un trozo de otra historia que por pura casualidad pasa por aquí para recordarnos que somos parte de algo mucho más grande. Y ojo, esto no es solo curiosidad científica. Estos descubrimientos también sirven para mejorar nuestra vigilancia del cielo, lo que llamamos defensa planetaria. Atlas, el sistema que lo descubrió, está diseñado precisamente para detectar objetos que puedan acercarse demasiado. Y el hecho de que haya cazado un visitante interestelar nos demuestra que la tecnología funciona de maravilla, que es lo esperado. Bueno, pues para quienes quieran verlo, podréis ver el espectáculo a simple vista. No va a brillar como el Halley, ni se va a ver a simple vista tampoco, nada de eso. Pero si tenéis un telescopio o una cámara con una buena exposición, podréis cazar fotográficamente, sobre todo en noviembre y diciembre de 2025, cuando esté más cerca del Sol. Esto sí, bastante bajo en el horizonte. ¿Y qué aprendemos de todo esto al final? Pues que no estamos aislados, que el espacio está lleno de fragmentos que viajan de un sistema a otro, así como botellas lanzadas al mar cósmico. Cada una trae consigo un mensaje químico que lo analizamos, que es una historia de cómo era su estrella madre, de cómo era su disco, sus hielos, sus reacciones, etcétera, etcétera. Quizás la lección más grande sea esa, Nuria, que no hace falta mirar muy lejos para sentirnos parte de este universo infinito. Y pues con esto ponemos punto final a nuestro encuentro de hoy. Nuria, en el próximo programa seguiremos desvelando los secretos del espacio, sus maravillas, sus horizontes que aún pues nos quedan por descubrir. Como siempre, les insto a no dejar de mirar el cielo con curiosidad y con asombro. Muchas gracias a todos por ser parte de este viaje cósmico y hasta pronto. Bueno, pues ya estamos aquí en la buenísima compañía de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches a todos, amigos. Bueno, cuéntanos que somos todo oídos. ¿Qué historia nos traes esta noche? Ay, Nuria, hoy tenemos una historia de esas que te encogen el corazón, pero también es muy bonita y con un mensaje muy bonito. Lo primero, decirte que ni te imaginas la comunidad tan bonita que nos escucha. Sí, que me lo imagino, sí. Sí, bueno, sí. Pues a lo mejor los que nos escuchan no lo saben, pero gracias de verdad de corazón a todos los que estáis ahí, porque nos hacéis llegar cosas tan bonitas que de verdad gracias por compartir estas cosas tan maravillosas y tan bonitas con nosotros. Qué bien. Mira, nos escribía una amiga que nos escucha siempre y nos contaba que hace 3 años falleció su niña con 4 años de meningitis. Y que, bueno, pues os imagináis, ¿no? Toda la vida ella había tenido muchos problemas para tener hijos. Sí. Consiguió quedarse embarazada, nace su niña. Imagínate, el amor de su vida, y con 4 añitos se le puso muy enfermita y dice que no le dio tiempo a nada porque la niña se fue y bueno, pues imagínate, empezó un calvario, claro. Como dice ella, que jamás en la vida yo me hubiese imaginado, vamos, ni en el peor de los sufrimientos, ¿no? Lo que tú más has deseado en el mundo, lo que más has amado en el mundo. Y bueno, ella cuenta que al final su hija ya no es que fuese un angelito, que lo es,
sino que le enseñó la lección más grande de la vida, ¿no? Lo que es el amor, y me decía una cosa súper bonita, que era de que nosotras siempre en cada programa decimos que el amor es el lazo más fuerte que nos une entre planos, y que eso es una gran verdad, y que ella nos contaba su historia para corroborarlo. Fallece su niña, Nuria, imagínate, entran en un bucle... Imagínate. Bueno, es que no quiero ni que no lo imaginéis, ¿no? Todos sabemos qué dolor tan grande, como dice ella, me arrancaron el corazón del pecho y tenía que vivir. Y antes de escucharnos a nosotras, ella fue una medium. Bueno, como dice ella, yo toqué a todas las puertas porque necesitaba explicaciones de algo que no podía entender, no podía comprender, no le servía de nada al psicólogo. No quiso empastillarse hasta el 1000 porque sentía que no le guardaba el luto a su niña que se merecía. Ella decía, me mandaron pues una serie de pastillas para controlar la tristeza, pero si es que yo tengo derecho a estar triste porque es que se me ha muerto mi hija, ¿no? Sí. Y bueno, toda esta debacle fue con una medium. La medium no le solucionó nada porque le dijo que ella tenía que dejar descansar a su hija, que eso para ella fue casi como una puñalada trapera, ¿no? De decir también qué tristeza, porque descubres que no todo el mundo que te habla de la espiritualidad y del mundo de la espiritualidad la vive y la siente y te cuentan la verdad, ¿no? Algo que, bueno, todos sabemos. Sí. Y dice que sí dio con una persona, en este caso conoció a una chica que estaba iniciándose en Reiki, y le comentó la chica que se estaba iniciando en Reiki, bueno, pues mira, me ha venido muy bien, tal, y le dijo, ¿por qué no le pides una señal a tu niña de que está bien? Porque tú la pena que tienes es que no puedes seguir cuidando a tu hija, ¿no? Dice que un poco sí que conectó con ella ese mensaje de tu pena, además del dolor de haber perdido a tu hija, es que tú crees que no has podido cuidar a tu hija. Y bueno, dice que ella le dijo, bueno, ¿cómo se hace lo de pedir una señal? Y la chica pues le dijo, mira, tú con toda tu fe pídele a tu pequeña que te diga que está bien, porque tú necesitas saber que ella está bien. Es una manera de conectarte con ella. Bueno, pues lo que contamos en nuestro programa todas las semanas, ¿no? Y dice que ella, el día que falleció, para llevarla al hospital llevaba una camiseta con un arcoíris. Y dijo, bueno, pues de estas señales dice, en un agosto que hacía un calor de muerte aquí en España, te puedes imaginar, dijo, mira, bueno, cariño, sabes que mamá está siempre contigo, que te quiere, dice, de verdad, si estás bien, haz que aparezca ante mí un arcoíris porque lo necesito. Dice, claro, yo dije, agosto, 40 grados, ¿de dónde coño va a salir un arcoíris, no? En plan, ella misma autosaboteándose. Claro, claro. Bueno, pues dice que efectivamente ese día no apareció ningún arcoíris. Dice, yo iba mirando camisetas, iba mirando a ver si aparece una niña con un unicornio, o sea, obsesionada, ¿no? Obsesionada por completo con ver esa señal que ella había pedido. Dice, y luego me di cuenta que no, que la señal no me la podía enviar con esa vibración que yo tenía. Pues una semana después, Nuria, de ella haber pedido la señal, cuando ya se rindió y ya dijo, no funciona, o yo no lo estoy haciendo bien, o mi niña no quiere comunicarse conmigo. Dice que se fueron a una piscina en medio del bosque, de estas piscinas naturales que hay en el interior de España, y se metió en el agua y dice que, bueno, pues con las lágrimas en los ojos dijo, cómo me encantaría que estuviera aquí mi chica y disfrutar de esto. Bueno, pues lo típico que imagínate, piensa una madre que le acaba de fallecer una hija, ¿no? Sí. Dice que en ese momento sale del agua y se vio rodeada de pompas de jabón arcoíris. Uy. Dice, miré, remiré, dije, claro, tiene que ser algún niño haciendo pompas de jabón. Claro, claro. Dice, segundo, algún niño haciendo pompas de jabón. Dice, sería un niño haciendo pompas de jabón. Dice, pero yo no vi ningún niño haciendo pompas de jabón. Dice, lo único que sé que las pompas venían como como si estuviesen, o sea, en el río por lo visto había como una ladera, y en la parte de arriba había como unos merenderos. Dice, las pompas de jabón van para arriba, no para abajo al río donde estaba yo. Y dice que de repente empezaron a bajar un montón de pompas de jabón y que se pusieron alrededor de ella, y que ahí es cuando ella entendió que esa era su niña mandándole el mensaje que ella tanto había deseado y que estaba bien. Dice, lloré. Claro.
Dice, pero por primera vez lloraba de felicidad de mi niña, es mi niña. Dice, volví a entrar al agua, salí corriendo a contárselo a mi marido. Dice, mi marido estaba llorando como una magdalena, porque claro, ya le había dicho, le pedí una señal, le dijo al marido, anda, no te hagas ilusiones. Lo típico, no te hagas ilusiones, estas cosas, pues ya sabes. Dice, bueno, lo vi llorando y me dijo, es que en cuanto he visto la primera pompa de jabón sabía que era ella. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? Cuando recibes la señal, es una impronta que te llevas, que sabes perfectamente que es la respuesta a que pedías, ¿no? Efectivamente. Es lo que le he escrito yo a ella. Le he dicho, es que uno en su corazón sabe cuándo esa es la señal. Sí, sí. Y por eso tu marido y tú conectasteis por completo con la señal, que qué bonita, que qué bonita. Y le digo, ¿y sabes cuándo ha sido? Cuando tú de verdad estabas dispuesta a aceptar esa señal. Cuando tú estabas tan ansiosa por ver cualquier señal que te llevase a lo que tú querías, está hablando tu ego, no está hablando tu alma. Claro. Y cuando tu alma de repente ha dicho, te amo y me encantaría verte aquí, pues ella te ha hecho saber que estaba ahí. Claro. Y bueno, nos volvió a escribir para decir gracias y le dije, lo contaré en el programa. Así que gracias a ti por contarnos esta historia tan bonita. Siempre hablamos, la muerte no es el final, pero de verdad que esta historia a mí me ha tocado mucho, porque es verdad que es que los niños duelen mucho, tocan mucho, duelen mucho, ¿no? Claro. Y al final, bueno, pues como le dije yo a ella, y como dice ella, ¿no? Efectivamente, su hija es una grandísima maestra que ha venido a enseñarle el amor más profundo, el dolor más profundo, pero que la ha roto para volver a reconstruirla. Sí, sí, sí. Totalmente. Y bueno, pues gracias, de verdad, gracias por contarnos estas historias maravillosas. De verdad, gracias. Pues sí, qué historia más bonita, y gracias también, desde luego, de mi parte a esta oyente, porque no tiene precio. Cuando uno comparte algo tan íntimo suyo, que le llega tan adentro y es tan generoso que lo comparte con los demás, porque sabe que va a hacer bien, que los demás sepan pues lo que le ha ocurrido. La verdad es que es para tener un gracias enorme en la boca constantemente. Así que, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla estas historias llenas de esperanza que siempre nos traes, Nuria, y que nos recuerdan que la muerte no es el final, por mucho que nos digan. Es solo un pasito más, nada más. Llegamos a otra parte, a otro plano, a otra dimensión, y allí pues continuamos creciendo, que es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, Nuria. Suscribo cada palabra. Bueno, pues ahora, compañera, tus vías de contacto. Bueno, chicos, pues ya sabéis, podéis escribirme a mi dirección de Gmail, que es nuripb81@gmail.com. Y bueno, si queréis contarnos historias como la de nuestra compañera, nuestra amiga y oyente, como cualquier otra cosa que necesitéis, ahí estamos para atenderos en lo que queráis. Perfecto. Bueno, pues Nuria, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, querida Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues como siempre, aquí contigo, súper bien. Pues sí, pues yo también, la verdad, la mar de cómodo, la mar de tranquilito, súper relajado, súper disfrutón con este programa que nos ha quedado, Nuria. Enhorabuena, como siempre. Maravilla, bueno, maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Y nada, pues ya dispuestos a ver cuál es ese mensaje, ese consejo para esta semana que viene. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué herramienta vas a utilizar? Pues runas. Runas. Tengo un momento rúnico hoy. Oh. Sí. Vamos a ver ese futark antiguo,
tan poderoso, tan potente, que nos quiere contar. A ti toda esa parte del norte vikinga te va, ¿verdad? A mí, bueno, vikinga me gusta mucho, pero sí, más que nada celta. Ajá. De hecho, Nuria, ¿Sí? Mi apellido, Perdomo, proviene de la Bretaña francesa. Anda, no me digas. De eso me enteré Anda. hace un par de años. Yo desde pequeñito, lo típico que te llama la atención, pues para mí, el Canal de la Mancha, Escocia, toda esa parte, Sí. y el francés. A mí desde pequeñito me llamó la atención el francés, estudié francés, de hecho, en la escuela de idiomas, y un día me dio por buscar el origen, de Perdomo, Sí. y resulta que Perdomo viene de los primeros conquistadores de las islas que trabajaban para la corona de Castilla y eran de la Bretaña francesa. Esos primeros hombres, que en francés sería prohomme, pues esos prohombres de prohomme derivó en Perdomo. Ajá. Entonces, por mis venas, remotamente, corre sangre de la Bretaña francesa y de Bueno. toda esa zona. Entonces, Qué fuerte. sí, flipé mucho. Vaya. De verdad que aluciné mucho porque entendí muchas cosas, ¿no? Claro. Es decir, ahora entiendo por qué me tiraba tanto. Claro. Y sí, también la parte vikinga también. Es que para mí hay una conexión Sí, de total. alma con todo eso. Claro. Sí, que es muy importante, ¿no? Bueno, es que A los lo mejor hay vikingos gente estuvieron por toda esa parte, claro. Sí, claro. Estos corrieron por todos lados, llevándola y trayéndola, ¿no? Sí. Hay gente que a lo mejor tiene eso con América o con África, ¿verdad? Cada uno, cada persona. Claro. Pero mi zona es esa. Y yo sé, porque lo sé, que antes o después visitaré todos esos lugares y quizás acabaré viviendo ahí, quién sabe. Fíjate. Pero mínimo visitarlo seguro, porque es que yo sé que tengo que tocar esa tierra. Tengo que tocarla, tengo que pisarla. Sí. Es como Te una comprendo deuda que tengo. perfectamente porque a mí me pasa también lo mismo con Escocia, o sea que te comprendo. Ajá, sí. Te comprendo perfectamente. Que igual estuvimos por ahí tú y yo también en su momento liando a la parda. No lo dudo. No me sorprendería nada, ¿eh? No lo dudo. Corriendo por esos prados. Seguro. Ya te digo que no lo dudo. Y haciendo ahí los rituales en los solsticios y todo eso, ya te digo. Bueno, Seguro. pues vamos a ver qué nos dicen las maravillosas runas de Juan para la semana que viene. Dinos, Juan. Pues mira, la primera runa del futar, que es Feu, escrita F-E-H-U, Feu, y por tanto nos habla de un inicio, el inicio de un ciclo. Feu es una runa que tiene que ver con los bienes, lo que pueden ser bienes materiales, bienes raíces, casas, lugares, pero también el propio bien sagrado y principal, que es la propia vida. Porque sin vida ya, pues mira tú, ¿qué vamos a ganar? Entonces, es una runa que nos pone el enfoque en lo material y más allá. El consejo de Feu es que entendamos la abundancia como algo que empieza en nosotros, cómo yo me cuide, Nuria, a todos los niveles, física, emocionalmente, etcétera, de cómo yo me cuide, va a venir o no esa abundancia. Porque muchas veces ponemos ese valor afuera, y está más en nosotros, en verdad, que afuera, ¿vale? Porque la base somos nosotros. De hecho, totalmente. De hecho, nos habla esta runa también, Nuria, de cuidar nuestra creatividad, nuestra energía, de cultivar nuestros dones, nuestros talentos, Nuria, que es muy importante, porque todo eso es lo que nos va a hacer crecer. Ese es nuestro patrimonio, esos son nuestros bienes, lo que nosotros somos. Y luego ya nos expandimos y luego ya, por supuesto, ganamos dinero porque también es importante. Estamos en el mundo material y es muy importante y muy bonito conectar con la energía del dinero y honrarla. Claro. De hecho, Feu, el mensaje que da también, Nuria, el consejo que da es que sanemos esa relación con el dinero, que no lo veamos sucio, oscuro, como tradicionalmente ha sido, ¿no? Sino que lo veamos como lo que es un medio de vida y una forma de hacer cosas. También nos habla de la responsabilidad en eso, Nuria. ¿Qué hago yo con mi dinero? ¿Cómo gestiono mi dinero? ¿Cómo
cómo yo correspondo a la abundancia que me da la divinidad, o Diosito, o como cada uno lo quiera llamar, ¿vale? Sí, sí. O sea, lo que Dios me da, ¿cómo lo utilizo yo? ¿Soy responsable o desperdicio esa energía? ¿Vale? Y también, ¿dónde invierto mi energía? Que, como te digo, es mi principal bien, mi vida y mi energía, ¿no? ¿Con qué personas, en qué lugares, con qué pensamientos, todo eso? ¿Dónde estoy sembrando con esa energía? ¿O qué estoy haciendo con esa energía para no estancarme, para fluir? ¿Vale? Y muy importante, Feu también es una runa que nos habla de la importancia de recibir. De dejarnos recibir, de dejarnos dar, mejor dicho. O sea, Feu es como decir, vale, a lo mejor tú tienes una relación sana con el dinero, con lo material, ¿no? En general, o con lo que das, porque no solamente damos dinero, damos muchas más cosas, ¿no? Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú qué tal? ¿Tú te dejas querer, te dejas dar, te dejas que te ayuden si fuera necesario en un momento dado? Feu es esa runa que nos recuerda que la abundancia también es eso, Nuria, dejarnos querer, ¿vale? Y que ninguna persona tiene por qué ser todo el tiempo autosuficiente, poder con todo. No, eso no es natural. Todos en un momento dado vamos a necesitar ayuda. A mí es una runa que me recuerda mucho, Nuria, al 6 de oros, porque el 6 de oros nos habla de eso, ¿no? De a veces estás arriba, a veces estás un poco más abajo y todo está bien. Y de la misma manera que tienes que agradecer cuando estás arriba y eres tú el que puede ayudar, también tienes que agradecer el estar abajo y el recibir esa ayuda. Porque lo importante es que la estás recibiendo, ¿no? Es una runa que da para mucho, pero yo sobre todo les diría a las personas como consejo, y para mí, por supuesto, que seamos conscientes de lo que tenemos también, Nuria. Que a veces, lo hablábamos hace un ratito tú y yo, nos fijamos más en lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Sí. Y eso es muy importante. Todos tenemos algo, tenemos una vida para empezar, o sea, ya con eso, a partir de ahí, todo lo puedes conseguir, o al menos intentarlo, al menos intentarlo. ¿Vale? Cuidarnos mucho en ese aspecto, Nuria. Bueno, pues yo creo que no hay mejor consejo que este, la verdad. La semana que viene ya sabemos, a ponernos las pilas y bueno, la suerte que tenemos que ya tenemos esta guía aquí, ¿no? Que nos deja Juan con sus runas y la verdad es que es una ayuda brutal porque te prepara ya para lo que viene. Sí, y además aquí somos personas muy inteligentes, lo digo con la boca llena, porque lo somos y punto, y no caemos en eso de condicionarnos, no. Vale, esto es un mensaje que yo uso para mi bien y uso para mi formación y tal, pero no me condiciono y digo, ay, mira, este muchacho me dijo esto. No, para nada. Que de hecho, si me lo permites, yo como consejo extra aquí, a todas las personas les recomendaría eso, cuando acudan a una sesión de tarot o de lo que sea, que sepan que eso es una guía, una referencia, y que no se condicionen y que no se lo lleven por donde no es, ¿vale? Que le saquen partido de verdad. Sí. Exacto. Muy importante. Bueno, pues tus vías de contacto, Juan. Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com, mi correo electrónico, mi teléfono 691-402-203 y redes sociales YouTube, Juan Perdomo. Perfecto. Pues Juan, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Y hasta aquí el programa de esta noche. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y que, bueno, pues que estéis ya, como nosotros también, evidentemente, deseando que llegue la semana que viene para poder estar juntos de nuevo. Y ya dentro de poquito vacaciones porque vienen las Navidades. Ese periodo que, bueno, cada uno decide vivirlo como lo quiere vivir, en compañía, en familia. Hay gente que le pone triste porque se acuerda de la gente que ya partió, ¿no? Que ya está en la otra orilla. Pero hay gente también que lo vive pues de una manera mucho más feliz y alegre y se acuerda de esos seres queridos y los mantiene en el recuerdo y cerca de ellos porque saben que la muerte no es el final y que ellos siguen aquí, a nuestro lado, aunque no los veamos. Pero eso es así.
Y ahora, antes de finalizar, os recuerdo el email del programa, turincondelmisterio@gmail.com, y vamos a por la frase de la semana, por supuesto. Que la luz de tu propia intuición te guíe. Confía en las señales que el universo te muestre y sigue tu corazón con serenidad. Nunca dudes de tu maestro interior. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.